Buenos días, bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, hola. Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo anda? Buenos días, bien. ¿Ustedes qué tal? Sí, Acá pero andamos. hoy por lo menos salió el solcito, así que ya se va a poner más cálido. Pero tempranito estaba Ay, sí, frío. ojalá. ¿Y cómo estamos para el parcial? ¿Van practicando? ¿Están ejercitando? ¿Cómo van con eso? Bien, venimos practicando. Muy bien. Bueno, a ver, todavía tengo gente en la sala de espera, un par de minutitos hasta que ingresen todos, así se pueden conectar bien. Como hacemos siempre, en el chat pongan sus datos. Yo practico con un temporizador para ver cómo va con el tiempo. Sí, eso es verdad, o sea, cada uno sabe a veces los tiempos que necesita para sus prácticas, pero está bueno como hay límites de tiempo en desarrollar un ejercicio, en que practiquen con eso, porque así les da mayor, como que a veces les sugiero yo, la mayor práctica les da un poquito más de experiencia y una habilidad para resolver en menor tiempo, porque van viendo más casos y van como asimilando la dinámica de resolver. Entonces, a más ejercicios que hagan, les va a dar a ustedes un poquito más de herramientas en la que es velocidad y poder interpretar y tener como más a mano la forma de resolver. Después está la consigna propia de resolver el dominio en particular, ¿no? De comprenderlo. Pero está bueno eso, cada uno va midiéndose y va viendo cómo lo resuelve. Bien, ¿cuántos estamos? 65, a ver, todavía ahí están ingresando algunos más. Bueno. Bien, vamos a ir empezando y a medida que se vayan sumando otros más, ya los voy incorporando. Nos vamos a ubicar un poquito en qué seguimos estando ahora. Nosotros hemos seguido en el teórico avanzando en la unidad 3. Ustedes, una vez que terminen el parcial, ya van a empezar con contenidos que yo entre la unidad 2 y la unidad 3 he ido avanzando, ya van a empezar eso con la práctica. Vamos a empezar a grabar y ya vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Bien, estamos entonces continuando dentro de lo que es el paradigma de la orientación a objetos, para ir avanzando una serie de contenidos de qué es lo que plantea todos los fundamentos y las bases para el modelado vamos a conocer hoy, o vamos a empezar a conocer hoy, porque es un tema que nos va a llevar un par de clases, un modelo para poder representar toda esta concepción de la orientación a objetos, así que hoy vamos a retomar, vamos a ver qué es UML, y vamos a empezar a aprender un primer diagrama para el modelado de toda esta concepción de objetos y de clases. Bien, denme un segundito, ahora han ingresado algunos compañeros más, ahí le doy ingreso, estamos bien. Bueno, entonces vamos a brevemente repasar de lo que vimos en la clase pasada, en donde empezamos contándoles de mi parte cómo surgió el paradigma orientado a objetos, cómo surgen en general los paradigmas. Entonces vamos hoy a retomar algunos mínimos conceptos de propiamente lo que vimos en la clase pasada y vamos a ir ampliando, agregando nuevos conceptos. El surgimiento de este paradigma que estamos viendo surgió a partir de una serie de causas que, en función de cómo se estaban desarrollando los sistemas, en ese momento no terminaba de ofrecer las herramientas y la concepción, el paradigma vigente en ese momento, de poder resolver y construir un sistema y programar un sistema y desarrollar un software con las herramientas y el paradigma vigente. A partir de allí hubo una crisis en cómo se desarrollaba justamente ese software.
se sumó a esto la complejidad que implica el desarrollo del software a medida que avanza la tecnología y las distintas herramientas y la forma y la dinámica de trabajo de una organización y de las necesidades en una sociedad, fue aumentando la complejidad inherente al software. A partir de todo esto hubo la necesidad de un cambio y también se encaró en una forma diferente cómo descomponer esa situación problemática para poder dominar esa complejidad y obtener un resultado que significa crear modelos y desarrollar un software que sirviera al cliente y que pudiera llegar en el tiempo acorde y sea soportado en la tecnología con todo el avance que tenemos. A partir de allí surge el paradigma orientado a objetos y en su concepción lo principal que propone es que se va a ver el sistema como una colección de objetos, ¿sí? En esa colección de objetos, la forma en que se va a interpretar esa realidad es encontrar objetos. Y la forma en que vamos a descomponer esa situación problemática es un método de descomposición basado en la integración de dos cosas. Lo que el sistema es, al sistema se lo va a ver como un conjunto de objetos, y lo que el sistema hace, que va a ser la respuesta de esos objetos a los mensajes que recibe. De esta forma, entonces, el sistema es un conjunto de objetos que van a ir colaborando entre sí para poder lograr algo que cada uno de los objetos en forma individual, o sea que solos no podría, ¿sí? Entonces este es el enfoque con el cual da las bases de este surgimiento del nuevo paradigma. Bien, vamos a retomar un parcito de cosas, o sea, donde nos ubicamos nosotros con el paradigma, con el proceso unificado de desarrollo y con UML. Vimos en clases pasadas que existe un proceso de desarrollo que lo que va a permitir es definir un conjunto de actividades completo para que el equipo de sistemas pueda desarrollar a través del uso de una serie de prácticas, considerando una serie de fundamentos, aplicando una serie de métodos, pueda transformar los requisitos de un usuario en un resultado, en un producto, en un conjunto consistente de artefactos que van a ser justamente ese software, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros este año vamos a aprender? Vamos a aprender este proceso unificado y ya un poco les enseñé una primera presentación, el proceso unificado de desarrollo, o el PUD, que es un proceso de desarrollo que propone 5 flujos de trabajo a través de los cuales uno va a ir desarrollando un sistema mientras va transitando por las 4 fases de inicio, elaboración, construcción y transición. En este proceso de ir construyendo este sistema, utilizando fundamentos y prácticas, es donde va a ir creando modelos. Y es donde allí aparece lo que es UML, ¿sí? UML es lenguaje unificado de modelado. ¿Qué es lo que nos va a proveer este lenguaje unificado? Toda una serie de notaciones, simbologías, todo un lenguaje propiamente para poder crear los diagramas o modelos de un sistema de software, ¿sí? Estos modelos que vamos a crear, la intención es transformar esos requisitos. Nosotros vamos a encontrar a un cliente, vamos a detectar sus necesidades y vamos a plantear requerimientos. Práctica que van a empezar a hacer a partir de la semana que viene, en donde uno tiene que plantearlos. Había requerimientos funcionales, no funcionales, pero es lo que me va a enmarcar el camino hacia donde yo voy a desarrollar un sistema, la propuesta que voy a hacer. Y luego, para esa propuesta, yo voy a tener que crear documentos y crear modelos. Esos modelos van a ser creados con todo lo que propone UML, ese lenguaje unificado de modelado. Y estos modelos van a estar creados con toda la concepción y dentro de la filosofía del paradigma orientado a objetos. De esta forma se relaciona el proceso unificado de desarrollo, el PUD, con UML encuadrado dentro del paradigma orientado a objetos. Entonces, lo que es hoy, y déjenme ver en el chat que escribieron algo, el paradigma que se utilizaba antes era el orientado a estructuras. Claro, todo el paradigma estructurado, que tenía todo, cuando vimos la clase pasada, un poco más el énfasis en las funciones,
y desagregaba los datos de la función. Esta nueva forma de concepción, y con lo que ya también vimos en la clase pasada, los objetos es un conjunto de estado y comportamiento, datos y comportamiento que se trabajan en forma conjunta, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de esto que es importante que ustedes tengan la idea de lo que es. El proceso unificado es un proceso de desarrollo con todas las definiciones que vimos, de lo que es el conjunto de actividades que va a direccionar o que va a guiar el accionar del desarrollo de un sistema, ¿sí? Proponiendo métodos, fundamentos y prácticas. Justamente estos fundamentos están encuadrados dentro de la filosofía orientada a objetos. De todo esto que vamos viendo, cuando ustedes vayan a la práctica, ¿qué van a hacer? Están conociendo un negocio, modelan el negocio. Una vez que conocen ese negocio, detectan necesidades, plantean requerimientos. Esos requerimientos, luego vamos a tener que plantear los modelos que cubren esos requerimientos para modelar el comportamiento y los datos que un sistema deba tener en cuenta. Hacia allá vamos en las clases estas que vamos a ver hoy, la clase que viene, aprender dentro de lo que es UML, cuál es un diagrama que me permite modelar todo esto. Bien, entonces voy a completarles un poquito qué es UML y luego vamos a empezar a ver qué propone UML para poder modelar y representar dentro del paradigma orientado a objetos la representación de objetos y clases. Dentro de lo que es UML, para que vean acá dice UML 2.0, ahora les voy a contar un poquito la historia. Estamos actualmente utilizando la versión de UML 2.0. Vamos a ir viendo un poquito cómo surgió todo esto. En esa historia que yo les conté de cómo surgió el paradigma orientado a objetos, fue luego acompañando todo lo que eran los fundamentos y una estandarización del lenguaje de modelado. Entonces, siempre que hay un cambio de paradigma, ese paradigma necesita el establecimiento de nuevas teorías, nuevo marco teórico, nuevos fundamentos, nuevas definiciones, ¿sí? Entonces, de esa forma, en esa creación de ese nuevo paradigma fue surgiendo UML, también estableciendo ese estándar, ¿sí? Los lenguajes de modelado orientado a objetos aparecieron allá mitad de los años 70, finales de los 80. En esa franja de años es cuando fue surgiendo toda esta corriente, acompañando el surgimiento del paradigma, ¿sí? Pero en ese momento había como una gran variedad de métodos orientados a objetos o de formas de modelar. Dentro de considerar el paradigma orientado a objetos, había para representar un objeto, cada método lo representaba con una simbología diferente, con una notación diferente y lo graficaba diferente. Y eso fue en aumento, de modo tal que mediados de los años 90 necesitó que se empezara a unificar un poco. ¿Por qué? Porque piensen a ver en lo que ustedes hasta ahora han modelado. BPMN, que está modelando negocio. Esa es una forma estandarizada de modelar los procesos de negocio. Hay distintos autores que modelaban el negocio con otra simbología. Entonces, uno para leer un diagrama, si no tiene el estándar de qué está representando un símbolo, la lectura de ese diagrama puede ser confusa. Si uno, en ese modelado de negocio, piénsenlo, la actividad la representamos con ese recuadro con los bordes redondeados, y otro, a la actividad la representa con un círculo y otro con un rombo, la lectura del diagrama no es la misma porque cada símbolo tiene un significado. Bueno, de esa misma forma ocurrió que con el lenguaje de modelado orientado a objetos había muchas formas diferentes de representar lo mismo. Entonces, cada metodología en ese momento tenía sus propias notaciones, sus propios símbolos y estaba todo fragmentado. De entre toda la variedad que había de distintos métodos de modelado, se destacaron tres que acaban de empezar a ver, ahí les doy los nombres, y los autores que son los que crearon toda la unificación. Estaba a partir de 1991 como vigente y con una buena utilización la que se llamaba OMT, que es la técnica de modelado de objetos, cuyo autor era Rumbaugh, ¿sí? Por otro lado, aproximadamente en el año 92, estaba
la que se llamaba OOC, que es Ingeniería de Software Orientada a Objetos de Jacobson. Esta, para que sepan, la de OOC, hace unos años atrás, déjenme si ahí en el 92, cerca del 2000, en lo que todavía se daba en la materia de diseño, se daba esta metodología, la de tercer año. Y también estaba desde el 94 la metodología de Butch, que era, así el nombre era metodología de Butch, y también las tres representaban modelos orientados a objetos. Como todo estaba fragmentado y estaba como no unificado, estos tres autores, que acá tienen para presentarles las caras, si ustedes recuerdan, la semana pasada toda la concepción del fundamento, el paradigma orientado a objetos, lo estableció Grady Butch, y el libro que tienen ya disponible es de este autor. Estas tres personas son los que han marcado la tendencia y marcaron relevancia, motivo por el cual empezaron a trabajar en conjunto. Primero se fueron uniendo dos, Rumbaugh y Butch se van, primero hacen una primera versión, unificando simbologías, notación y significado. Esa versión fue en 1994. Luego van como mejorando esa unificación y presentan un método unificado y le dan un nombre. Eso fue en el 95. Finalmente en el 96 se suma a ellos dos el autor Jacobson, ¿sí? Y los tres hacen una versión unificada, de modo tal que en el año 97, en enero del 97, surge la primera versión de UML, por eso se la denominó UML 1.0, ¿sí? Se me pasó ahí la diapositiva, quería ver en el chat, porque veía que estaban escribiendo. Ah, bien, perdón, no era pregunta, son su presencia en el aula. Bien, de esta forma, entonces, la primera versión y el primer estándar que surge unificado para representar y modelar toda la concepción de objetos de la misma forma es en el comienzo del año 97. Esa versión de UML, con el uso, fue necesitando como adaptaciones, una nueva ajuste, diagramas que, como estaban unificados y lo que representaban, no terminaban de modelar en forma completa. El avance de la tecnología hizo que, a través de distintos años, que son los que están indicando acá, entre el 97 hasta el 2003, fueron como actualizando las versiones desde el punto 1.1 hasta 1.5. Finalmente, en octubre de 2004, lanzan una nueva versión, una adaptación, una nueva serie de diagramas, actualizan y corrigen las cosas que antes no estaban siendo bien modeladas, y surge la versión 2.0 de UML, que es la que nosotros vamos a trabajar, y los modelos que tenemos y la bibliografía que ustedes tienen es la que se está utilizando para todo el modelado dentro del paradigma orientado a objetos. Bien. Profe, Vamos. Sí. eso fue a principios de los 90. Sí. Nuestra carrera, ¿qué año fue introducida la UTN? No, o sea, este contenido de nuestra carrera, me decís. Claro, no solamente el contenido, sino nuestra carrera como tal, digamos. Y no, miren, a ver, cuando yo empecé a cursar, que yo ingresé en el año 87, la carrera todavía tenía 6 años, pero cuando yo ingresé hacía un año que había surgido la primera camada de ingenieros en sistemas. Antes la carrera daba el título solo de analistas. Así que en función de eso debe ser cerca del 80, 1980 es cuando se inicia la carrera de ingeniería en sistemas con los años, ¿no? Debe ser por allí. No tengo la fecha exacta. Pero, ¿cuándo fue? A ver, en el año 85 una adecuación de contenidos con cambio de programa, y en el año 2000, cerca del 2000, la carrera cambia de 6 años a 5. Hay toda una reestructuración y se hace la carrera por 5 años, y en esa reestructuración también de años se reestructuran materias y se vuelve a actualizar contenido. Y déjenme ver, ustedes UML, ¿desde cuándo se está enseñando? Porque es la que más se usa en el mercado. Debe ser allá por 2010, creo, porque cerca del 2000, con la nueva versión, se enseñaba la metodología de Jacobson, la de OCE. Yo estuve muchos años en diseño, estuve 15 años trabajando en la materia de diseño, ahora ya no.
pero me tocó transitar. Primero se enseñaba la de OCE, que es la de Jacobson, que antes se las mencioné, y luego hicimos todo el cambio y análisis y diseño empezaron a enseñar el proceso unificado, y están dos materias troncales, pero unificadas en cómo tienen que armar el contenido, porque trabajan todo el modelado en 2 años enteros. Más o menos por ahí fue el cambio. Perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces vamos a ir viendo ahora un poquito del contexto de lo que es UML, y después vamos a empezar a aprender un primer diagrama. Esta que tenemos acá, que es porque modelamos, un poco ya se las presenté como resumen en la clase cuando empezamos modelado de negocios con BPMN y con mapa de procesos. Acá lo retomamos para que recuerden el concepto. O sea, nosotros en sistemas utilizamos mucho todo el modelado, porque con los modelos nosotros podemos representar esa realidad y buscamos una forma simplificada de representar gráficamente esa realidad. Y toda la propuesta de sistema se basa con una serie de documentos que escriben o describen la propuesta, y a la vez una serie de diagramas o modelos que justamente representan la propuesta del sistema que vamos a hacer. Entonces, de esta forma también podemos manejar la complejidad de la situación que estamos interpretando de esa realidad para poder modelar sistemas dentro de esa complejidad, ¿sí? Y construirlo finalmente a todos esos, a todo el sistema completo. Bien, de esta forma entonces, para precisar un poquito más qué es UML, su palabra, digamos, su sigla dice en sus términos que es el lenguaje unificado de modelado. Como lenguaje, entonces, propiamente, todo lenguaje, ¿qué significa? Que propone un vocabulario, ¿sí? Y una serie de reglas para poder expresar algo y que se pueda comprender, porque hablar en el mismo lenguaje justamente permite tener un vocabulario común y poder comunicarse. Entonces, UML es un lenguaje estándar para escribir planos de software. En este caso nos va a permitir, nos ofrece un vocabulario y crear una serie de modelos para poder dibujar o escribir planos de ese software, ¿sí? Entonces, es un lenguaje que proporciona un vocabulario y las reglas para combinar palabras de ese vocabulario con el objetivo de posibilitar la comunicación. Un lenguaje modelado es un lenguaje cuyo vocabulario y reglas se centran en la representación conceptual y física de un sistema. Un poquito todo lo que les dije recién, escrito allí con esa formalidad. Y siempre es importante que UML permite crear los modelos dentro de toda la concepción del paradigma orientado a objetos, ¿sí? Todo lo que vamos a aprender a partir de ahora y todo lo que propone está con los fundamentos de la orientación a objetos. Bien, un poquito definiendo qué es los objetivos que persigue este lenguaje de modelado. UML es un lenguaje que permite visualizar, especificar, documentar y construir un sistema, ¿sí? Vamos a ver un poquito cada uno a qué se refiere. Visualizar explica justamente en esto que vamos a crear modelos. UML me va a permitir crear gráficamente una serie de diagramas que me permitan mostrar el sistema, visualizarlo, y de esta forma este modelo va a permitir la comunicación. Quiere decir que cuando ustedes aprendan toda esta simbología, el diagrama que haga una persona dentro de este equipo, de este curso, otra persona se lo puede interpretar porque está estandarizado la simbología utilizada. Por otro lado, es un lenguaje que permite especificar. Los modelos permiten describir la estructura, el comportamiento de un sistema, y en esa especificación define y si considera las reglas. Son modelos que son precisos, son completos, no tienen ambigüedad. Entonces de esa forma yo puedo entender cómo estaría funcionando ese sistema. Por otro lado, eran 4. Además de visualizar y de especificar, también permiten documentar y construir. Cuando hablamos de documentar, siempre que nosotros hacemos una propuesta de sistema y desarrollamos,
estos modelos de alguna forma documentan las decisiones de la propuesta que se está haciendo, de cómo van a tener la forma, los artefactos que vamos a construir. Recuerden como artefactos que son los productos de resultado de esa transformación de los requisitos en software. Entonces va a ir acompañando y va a permitir construir toda la documentación de un sistema. Y finalmente la cuarta, construir, lo que habla es que no solamente es un lenguaje de modelado, sino que va a colaborar, ¿sí? Porque va a ofrecer una serie de elementos para poder transitar desde los modelos a la construcción del sistema, a la codificación, ¿sí? Entonces UML va a permitir crear modelos, van a ustedes a crear modelos en la etapa del flujo de requisitos, en la etapa de análisis, en la etapa de diseño, de implementación. Cuando estamos para poder construir, vamos a estar hablando en esos modelos del diseño y de la implementación para poder llegar a la codificación propiamente. Bien, de esta forma, o sea, este año nosotros vamos a aprender una serie de modelos que hacen a los primeros flujos de trabajo, cuando hay un mayor nivel de abstracción, y vamos a estar trabajando en el análisis, en el qué debe hacer el sistema. Entonces vamos a hacer uso de los modelos que nos permitan representar ese qué va a hacer el sistema. Cuando continúe el año que viene en diseño, van a aprender otros modelos para poder representar el cómo van a poder llevar a la realidad, a la concreción, esas propuestas. ¿Sí? Bien. Uy, ¿qué se me pasó? Esperen, que toque mal. Perdón, ahí estamos. ¿Qué les iba a decir? Entre las otras consideraciones, UML es un lenguaje estándar que es muy potente y hace muchos años que se utiliza y se sigue utilizando. Sí hemos escuchado, ya hay una versión, creo que es la 2.4, que va haciendo algunas mejoras, todavía esa no es la que tenemos acá en el mercado, ni se está usando tanto, pero desde que se instaló la versión 2.0 es bastante utilizable y sirve para modelar todo tipo de sistemas de distinta complejidad en tiempo real, sistemas de soporte de decisiones, sistemas transaccionales. ¿Recuerdan cuando vimos los tipos de sistemas? Sirve mucho para el modelado de todos los sistemas, para sistemas administrativos también, para la mayoría. ¿Cuáles son los sistemas por allí que son particulares y que tal vez no utilizamos mucho UML? Recuerden que vimos sistemas expertos que son muy, muy específicos, entonces en esos casos se utilizan tal vez otros modelos porque estamos trabajando con inteligencia artificial, entonces tal vez UML en esa parte no da tanto soporte. Pero para todo el resto de sistemas y tipos de sistemas a desarrollar, se utiliza UML. También sirve para distintos lenguajes y plataformas de implementación, con distintos lenguajes orientados a objetos, sirve para todos, y sirve también con distintos procesos de desarrollo. Nosotros este año vamos a aprender con el principal, que es toda la unificación del proceso unificado, y UML, que son los mismos tres autores que crearon toda la bibliografía, y que es lo que tienen también subida el aula virtual, de lo que es los tres autores, Butch, Jacobson y Rumbaugh, han creado el proceso unificado de desarrollo y han creado el estándar de UML, ¿sí? Entonces, eso se trabaja y es lo que ustedes este año van a aprender. Pero UML se puede también utilizar con otros procesos de desarrollo de la ingeniería de software, ¿sí? Bien. Completando un poquito más, vamos a ver esto con ahora lo vamos a ver como muy rápidamente, luego en el segundo cuatrimestre vamos a profundizar un poquito más conforme avancemos con otros contenidos, pero UML propone toda una estructura. En esa estructura define una serie de elementos y define todos los símbolos y la notación y las reglas y los mecanismos y todos los criterios y los fundamentos para la creación de todos los modelos, ¿sí? De esta forma establece una serie de bloques de construcción, una serie de reglas, una serie de mecanismos comunes y una definición de la arquitectura que soporte todo esto. Y estos bloques de construcción lo dividen en elementos, relaciones y diagramas. Vamos a ver esto en forma muy resumida en esta primera clase.
pero para que sepan, cuando hablamos de bloque de construcción, es el conjunto de definición de todos los elementos para hacer las representaciones gráficas, los distintos tipos de relaciones posibles, y todos los diagramas que se pueden llegar a construir. Entre reglas y mecanismos comunes, el conjunto de las dos van a especificar las reglas, por un lado, una serie de lineamientos y definiciones de cómo se hace cada uno de esos modelos, y se completa con los mecanismos comunes, que son los patrones, con las características comunes de esos modelos. Y completa toda esta estructura de UML la arquitectura, que la arquitectura, y eso lo vamos a ver en detalle más adelante, habla de las distintas vistas que van a ir soportando estos distintos modelos y que en conjunto consideran las reglas y los mecanismos comunes, ¿sí? Bien, para completar un poquito más, dentro de los bloques de construcción dijimos que tiene elementos, relaciones y diagramas. Lo que plantea todo UML es todos los elementos posibles para construir los distintos diagramas, ¿sí? Entonces acá solo hoy les presento como para que vayan viendo toda la propuesta, pero existe una serie de elementos estructurales, de comportamiento, de agrupación y de anotación. Y dentro de cada uno de esos elementos, cada uno de ellos justamente está la clase, concepto que hoy, por ejemplo, vamos a trabajar para hacer un diagrama de clases, y de esa forma establece distintos elementos estructurales, que no voy a ahondar hoy en cada uno de estos nombres, porque es toda la presentación de lo que propone UML. Vamos a ir de a poquito ahondando en el detalle de estos elementos. Cuando esto lo volvamos a ver en la mitad del otro cuatrimestre, hay varias cosas que ya les va a empezar a sonar estos nombres que hoy hemos ido viendo, ¿sí? Pero eso es importante, que es lo que tienen que tener como comprensión hoy. UML propone, dentro de este estándar y de esta definición del lenguaje, una serie de elementos, a cada uno le da un nombre, le da una definición, y van a ir acompañados de una serie de notación, simbología y reglas, ¿sí? Por ahora sepan que vamos a ver elementos estructurales, vamos a ver clases, porque vamos a ver un diagrama de clases, ¿sí? Bien. Además de toda la lista de elementos, establece todas las posibles relaciones que en los distintos diagramas nos podemos encontrar. Entonces, le da un nombre, son 7 relaciones posibles. Por ahora vuelvo a decir, estoy presentándoles una noción general. Después vamos a ir ahondando conforme a las relaciones que usemos en un diagrama en particular. Y a esas se las voy a detallar, ¿sí? Hay algunas que van a aprender este año. Por ejemplo, esta de asociación, agregación, composición y generalización la vamos a empezar a ver hoy y la semana que viene. Hay otras que no la vamos a empezar a ver ahora, la van a ver el año que viene, con diseño, porque cada una se aplica en distintos modelos, ¿sí? Bien. Y además de incluir elementos y relaciones, los bloques de construcción también presentan una serie de diagramas. Todos estos son los posibles diagramas que cuando nosotros desarrollemos un sistema podríamos llegar a construir. No los vamos a aprender todos este año, ni tampoco en diseño. Ustedes tienen que tener una noción general. Los que se desarrollan son aquellos que sí se llevan a la práctica y que son muy utilizados. ¿Qué es lo que ustedes de esto deben saber? Todos los diagramas que propone UML divide un conjunto en diagramas de estructura y otro conjunto en diagrama de comportamiento. Dentro de todos estos posibles, hoy vamos a empezar a aprender lo que es el diagrama de clases. Entonces, de ese diagrama de clases sí vamos a ver los elementos que utiliza, vamos a ver las relaciones que utiliza. Y eso es lo que vamos a ir profundizando. Por distintos diagramas que vamos a trabajar este año, vamos a profundizar en los elementos y relaciones propios del diagrama. Como para que sepan qué más vamos a ver en este año. En el grupo de diagrama de comportamiento tenemos el diagrama de casos de uso. Bueno, ese diagrama este año lo vamos a aprender. Dentro de este grupo también tenemos diagrama de máquina de estado. Bueno, este diagrama este año también lo vamos a aprender en detalle. Y dentro de lo que es diagrama de interacción, acá abajo tenemos un diagrama de comunicación. Este año vamos a tener una primera definición de cómo se realiza, y el año que viene van a continuar en diseño, van a hacer con mayor profundización diagrama de comunicación, van a ver en detalle el diagrama de secuencia, y van a ver otros diagramas más, como es el diagrama de componentes,
y el diagrama de clases en la etapa de diseño que agrega otra serie de cosas, ¿sí? Creo que también ven diagrama de paquetes, por lo menos este año pasado iban viendo, y los otros diagramas van a tener una noción, pero no se llega a realizar todo, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa les puedo decir acá? Miren, este es el diagrama de actividad. El diagrama de actividad es otra herramienta que se utiliza. Nosotros acá lo usábamos en análisis hará 6 años atrás, antes de modelar con BPMN el negocio, se podía modelar el negocio con un diagrama de actividad. Pero después, como en el mercado lo que más se utiliza y la corriente nueva vino con todo lo BPMN, por eso se dejó de utilizar. Entonces, por eso no lo ahondamos ni lo enseñamos en detalle. Y por otro lado, el diagrama de actividad también permite modelar como un diagrama de flujo parecido a un sistema, pero bueno, en lo que es las definiciones de cátedra y de todo lo que está acordado, no lo vemos en detalle. Pero como para que sepan, hay muchos diagramas de todo lo que propone UML, solo vamos a profundizar aquellos que nosotros necesitamos o vemos que son los más utilizados y que vamos a hacer esa práctica este año. A ver, Leo, profe, ¿podría repetir las relaciones? Sí, ahí vuelvo atrás de las relaciones. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Esperen que me pare acá. Así vuelvo acá. Estos bloques de construcción, lo que ahora les estoy presentando es el panorama de toda la propuesta integral de UML. Ustedes no se preocupen porque las que vamos a aprender y vamos a profundizar son aquellas que vamos a utilizar en los diagramas que vamos a ir avanzando. Entonces, en relaciones, que son 7, yo les contaba que estas 4 que están acá, asociación, agregación, composición y generalización, por ejemplo, las vamos a aprender entre hoy y la clase que viene, porque hacen al diagrama de clase que vamos a aprender, ¿sí? Y dependencia, más adelante ya les voy a comentar en cuál las vamos a usar. Realización y contención, este año no las vamos a llegar a ver, porque participan en diagramas que van en la parte de diseño, ¿sí? Así que, de esta primera noción que vimos ahora, lo que ustedes tienen que quedar en claro es qué es lo que propone UML, ¿sí? Pero solamente las que van a tener que aprender en detalle son las que vamos a profundizar en cada diagrama, ¿sí? No se preocupen con eso, esto les da una noción general. Bien, entonces hasta ahí la presentación de UML, y entonces lo que nosotros vamos a tener que empezar a aprender es cómo construimos un diagrama de clases, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar lo que empezamos a ver la clase pasada, de todo el paradigma orientado a objetos, de los fundamentos. Vamos a agregar algunos detalles más, y vamos a ver entonces con todo esto cómo nosotros empezamos a construir un primer modelo que es el diagrama de clases. Bien, recordamos un poquito de las definiciones que vimos en la clase pasada. Nosotros el concepto de clase, porque es lo que nos va a definir, y lo que es el concepto de objeto. Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Eso es lo que desglosamos un poco en la clase pasada. Entendiendo por objeto, ¿qué cosa? Teníamos de todo lo que vimos en su concepción. Objeto representa un elemento, unidad o entidad. Importante que repasemos la definición y la tengamos presente en nuestras cabecitas. Que siempre es individual e identificable. Eso que estamos interpretando puede ser real o abstracto. ¿Sí? Estuvimos viendo en toda la naturaleza del objeto, que pueden ser tangibles, que pueden ser intangibles. Bueno, justamente puede ser real o abstracto. Y tiene un papel bien definido en el dominio del problema. Recuerden lo que es el dominio del problema, va a ser la situación, foco de estudio de lo que estamos nosotros teniendo que proponer un sistema, ¿sí? En este caso sería de ese contexto del negocio, los procesos de negocio que yo me tengo que centrar, que me van a brindar la información y que yo voy a encontrar requerimientos, voy a hacer una propuesta de sistema y estoy trabajando con una parte, con un foco de estudio. Ese es mi dominio del problema, la situación, contexto, en donde yo tengo la base para hacer una propuesta y desarrollar un sistema, ¿sí? Bien, cada objeto es una instancia de clase, también lo vimos en la clase pasada y lo voy recordando un poquito ahora, y lo importante que para que nosotros encontremos objeto y eso responda al concepto de objeto, hay una naturaleza del mismo.
Todo objeto tiene estado, comportamiento e identidad. Recordando un poquito, el estado es las propiedades que tiene un objeto y los valores que asumen esas propiedades. Por comportamiento, todo lo que hace, digamos, serían las acciones que tiene un objeto y la reacción que hace ese objeto ante la recepción de mensajes. Y la identidad es lo que identifica que un objeto es único, independiente de que sus valores podrían llegar a ser semejantes con los de otro objeto, ¿sí? Y bueno, acá gráficamente otro ejemplo más para que vean cuando encontramos objetos, cada uno en sí mismo es algo diferente y todos podremos conformar, si tienen estructura común y comportamiento, que hacen la definición a una clase, ¿sí? Así un poquito rápidamente los conceptos de la clase pasada. Con todo eso también vimos todos los fundamentos, con los elementos esenciales y secundarios que hace toda la fundamentación de objetos, que es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Esto como un contenido con muchas definiciones formales, está bueno que lo vayan leyendo y asimilando de a poquito, ¿sí? Pero teníamos una serie de elementos esenciales, que es la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la jerarquía, que establece las bases del paradigma, y tres elementos secundarios que son la tipificación, la concurrencia y la persistencia. Todos ellos en conjunto, los 7, hacen toda la concepción de los fundamentos de la orientación a objetos. Bien. Empecemos a agregar un poquito más a todo eso que vimos en la clase pasada, con unas nuevas definiciones y unos nuevos elementos que me hacen falta, y vamos a empezar a conocer el diagrama de clases. Déjenme ver en qué hora estamos. Bien, vamos a hacer un rato más, y en un ratito, antes de empezar con el diagrama propiamente de clases, hacemos un descansito. Hay un nuevo concepto que me interesa que lo veamos, no lo vimos en la clase pasada. Si nosotros sabemos que los objetos, o sea, el sistema se ve como una colección de objetos. Y esos objetos colaboran entre sí, contribuyen al comportamiento de un sistema, ¿sí? Nosotros vamos a ir encontrando objetos y el sistema va a ser una colección de objetos, es lo que el sistema es, más lo que el sistema hace, cómo se comunica y cómo colaboran entre sí los objetos. Entonces, vamos a ver el término de enlaces. Yo voy a tener objetos y voy a tener enlaces. El enlace se entiende como una conexión física o conceptual entre objetos, ¿sí? Y de esta forma yo voy a ir relacionando a los objetos. Cuando yo establezco un enlace, voy a estar estableciendo una relación del tipo que se llama cliente-servidor, ¿sí? Se representa como una línea, ¿sí? Tengo un objeto A, tengo un objeto B, o un objeto 1, objeto 2, y establezco un enlace. Es esa línea que me va a hacer entre dos objetos. Que esté esa línea visualmente o graficada significa, conceptualmente, que existe un enlace entre ambos, y eso significa que pueden enviarse mensajes a través de ese enlace. Veamos un poquito más esto. Los mensajes, vean acá abajo, los mensajes están representados con una flecha dirigida, ¿sí?, que representa la dirección del mensaje, o sea, quién lo origina y hacia quién va. ¿Estamos? Y normalmente ese mensaje va a tener un nombre, una etiqueta, que está diciendo qué es lo que está necesitando. A ese mensaje se lo entiende como una petición, ¿sí? Entonces, los mensajes se muestran como líneas dirigidas que representan su dirección, con una etiqueta que nombra al propio mensaje. De esta forma hay objetos que van a recibir mensajes, significa que están recibiendo peticiones. Y según cómo sea esa petición, es como va a comportarse de alguna forma. Justamente esto que decíamos. El objeto reacciona ante los mensajes que recibe. Entonces, cualquier acción que lleve a cabo el sistema se va a iniciar a través de envío de peticiones de un objeto A a un objeto B. Y ese objeto B es el responsable de reaccionar ante esa petición, ¿sí? Entonces, las peticiones realizadas a los objetos son los mensajes, ¿sí? Y tenemos
al que realiza el inicio de esa petición es lo que se va a llamar un objeto cliente, que es quien solicita un servicio. Y a quien recibe la petición es el objeto servidor. Es quien recibe y quien va a proveer el servicio solicitado. Ahí les leo en el chat. El mensaje puede salir tanto del cliente como del servidor. Cuando vos estás representando un mensaje, si denominas cliente, cliente es el que realiza el inicio de la petición, entonces ese es el que genera el mensaje. Y quien lo recibe es el receptor y es el objeto servidor. Entonces, según como estés parado, hacia donde va el mensaje, te paras en el objeto primero, es el cliente. Y te paras en el objeto segundo que recibe el mensaje, es el servidor. Entonces, lo que vos querés ahí tal vez preguntar es, después en una colaboración completa, tal vez este objeto A mande un mensaje al objeto B y tal vez en otro momento, tal vez necesitas, hay que ver el dominio, el objeto B podría realizar una petición al objeto A. Podría ser, hay que ver la estructura. Por ahora tomemos lo inicial. Siempre que uno genera una petición, es objeto cliente. Siempre que otro objeto recibe la petición, es objeto servido. Y ese es el comportamiento y la lectura que se le da. Bien, veamos un poquito esto en un ejemplo concreto, cómo podríamos verlo. Supónganse que tenemos dentro de un contexto de un hotel, un pasajero interesado en hacer una reserva a ese hotel. Entonces, yo tengo un objeto pasajero, la persona interesada. Es un objeto porque cumple con todo lo que vimos del fundamento y la naturaleza del objeto. Tengo un pasajero, que ese pasajero que va a representar un objeto en este dominio del pedido de una habitación, que es una reserva, voy a tener un objeto que tiene una serie de propiedades. Recordemos la naturaleza porque tiene estado, comportamiento, identidad. Siempre van a tener como que incorporar en sus cabezas el concepto de objeto. Entonces, tengo un pasajero que como propiedades tiene sus datos personales, nombre, apellido, documento, domicilio. Ese pasajero, ¿qué es lo que necesita? Necesita hacer una reserva en el hotel. Si yo lo represento como objeto, voy a tener un segundo objeto que es ese objeto que está representando la reserva, ese pedido de alojamiento, ¿sí? Entonces, esa reserva de alojamiento, ¿qué sería? El objeto que va a tener como propiedades los datos de una reserva, una fecha de ingreso, que ha hecho cuando va a ingresar, los días, en cuántos días va a estar alojado, el tipo de alojamiento, la pensión, media pensión, demás. Entonces, yo tengo ese contexto, ¿sí? Dentro de eso, entonces, tengo un pasajero que ha hecho una reserva. Existe como objeto, tengo el objeto pasajero, lo voy a considerar el objeto cliente, porque lo que yo necesito es mostrar la reserva de ese pasajero. Entonces, un objeto A realiza una petición a un objeto B. La petición es lo que se modela acá como un mensaje con la flecha direccionada. De esa forma, como le doy dirección, yo ya sé quién es el objeto cliente y quién es el objeto servidor. Si el cliente quiere conocer, o sea, el objeto cliente, no se me confundan, si yo necesito mostrar la reserva de ese pasajero en un sistema, se genera la petición. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando quieren mostrar la reserva de un pasajero, ¿quién contiene la información? ¿Están las propiedades en el objeto pasajero o están las propiedades en el objeto reserva alojamiento? Primero ese sería su análisis. En función de quién tiene esas propiedades y esos valores, será a quien se le dirige la petición, ¿sí? Entonces, el objeto pasajero es mi objeto cliente que solicita un servicio, una petición. Desea consultar los datos de su reserva realizada. Entonces, el objeto que recepta ese mensaje es mi objeto servidor, que es la reserva. Recibe el mensaje y ¿qué hace? Reacciona ante ese mensaje y genera una respuesta, que va a ser mostrar los datos de la reserva del pasajero. De esa forma es que el sistema es una colección de objetos y los objetos colaboran entre sí para poder ejecutar y proveer un servicio, mostrar una información o realizar cualquier acción. ¿Sí? Si completamos un poquito más esto con otro ejemplo,
Vamos, primero les completo acá la definición, pero vamos a recordar un poquito el ejemplo de la caja de ahorro, que vimos en la clase pasada, una caja de ahorro que tenía un número de caja de ahorro, un titular, la fecha de apertura, un saldo, un tipo de moneda y la fecha de cierre, ¿sí? Acá vamos a indicar que un cliente es cualquier objeto que utiliza recursos de otro objeto denominado servidor, ¿sí? Y el comportamiento de un objeto se puede caracterizar por los servicios que presta a otros objetos, ¿sí? Así como las operaciones que puede realizar sobre otros objetos. De allí que está este concepto de la colaboración de objetos y que los objetos no están como entidades aisladas por sí mismos, sino que tienen una definición propia, pero se conectan con otros objetos y de esa forma logran establecer una serie de peticiones y comportamientos del sistema, ¿sí? Bien, veamos entonces de este ejemplo. Yo tengo la caja de ahorro, tengo una serie de datos, y tengo los datos del titular, que dice acá un titular, el titular que sería una persona con nombre y apellido, que vive en una calle, con número de calle, fecha de nacimiento, localidad, ¿sí? Entonces, cuando yo veo el objeto caja de ahorros y lo veo cómo estaría compuesto, va a tener cuál es la naturaleza, una serie de propiedades y los valores de esas propiedades. Por ejemplo, dijimos que tiene un número, tendríamos un número de la caja de ahorros. Tiene un titular, bueno, el titular que sería la persona que es dueña de esa cuenta. Tiene una fecha de apertura, sería la fecha de apertura cuando se abrió esta caja de ahorro. Tiene un saldo, acá tenemos el saldo, 15.000. Una moneda, está en pesos argentinos, la moneda de esta caja de ahorro. Y podría tener una fecha de cierre, que en este caso son estos ceros, sería, todavía está abierta, no tiene cero. Es una caja de ahorro abierta, con saldo, ¿sí? ¿Qué es lo que puede venir como petición? O sea, este objeto va a tener una necesidad de mostrar los datos de un titular. Entonces, acá empezamos a ver todos los datos. Cuando vimos el encapsulamiento, vimos un concepto que es que oculta una serie de elementos. Bueno, oculta sus datos. Tiene una estructura encapsulada de datos, ¿sí? Tenemos todo como que alrededor son las distintas operaciones. Las operaciones de un objeto son las que van a acceder a esos datos, ¿sí? Y acá tenemos un titular, que este titular acá es como una referencia a un objeto que está en otro espacio, en otra definición, que es el objeto titular, ¿sí? Que es la persona dueña de la cuenta. Si llega una petición al objeto caja de ahorro que me dice mostrar titular, ¿cómo es que va a reaccionar esta petición? Esta petición llega y el objeto caja de ahorro que dice, a ver, yo tengo el nombre y apellido para poder mostrar el titular y los datos del titular. No. Entonces, recibe una petición, cuando tiene los datos que la puede resolver, contesta esa petición. Cuando no tiene los datos completos, realiza él una nueva petición. Entonces, justo esto, respondiendo un poquito a la pregunta anterior. Cuando recibe esta primera petición, acá el objeto caja de ahorro es un objeto servidor. Cuando ve que no lo puede resolver con sus datos, genera una nueva petición, se transforma también en objeto cliente porque necesita colaborar, o sea, que otro objeto colabore con la petición para poderlo resolver, ¿sí? Entonces, le va a pedir al objeto titular, mostrame el nombre, porque ahí dentro está, ¿qué tiene el objeto titular? Un apellido y nombre, una calle, entonces apellido y nombre, la calle, el número de calle, la fecha de nacimiento y una localidad. Le dice, mostrame el nombre, busca el nombre, y ese mensaje que genera una solicitud de servicio permite realizar una respuesta. Objeto caja de ahorro obtiene esa respuesta y puede responder y mostrar el titular. Esto es importante para que vayan viendo cómo va a ser esos objetos que ustedes van a definir cuando tengan que encontrar las propiedades de ese objeto y cuando tengan que definir el comportamiento de ese objeto, tienen que ir pensando en esto. Las propiedades son justamente los datos, lo que define la estructura con sus valores, y el comportamiento son las distintas peticiones que va a recibir, va a hacer aquellas operaciones que va a tener el objeto, y justamente va a ser el comportamiento del mismo,
¿Sí? Bien. Para ir terminando de completar este concepto, dijimos entonces que el comportamiento del sistema va a estar conformado por la colaboración entre todos los objetos del mismo y por el envío y recepción de mensajes, que es el conjunto de peticiones, ¿sí? Entonces, el comportamiento del sistema estará simulado a través del comportamiento de los objetos que lo componen. De manera tal que un objeto primero envía una petición, ese objeto tiene una serie de métodos, ¿sí? Más adelante cuando esto se ponga a programar van a ser métodos, ese es el comportamiento del objeto, y va a estar encapsulando una serie de propiedades con sus valores, que es el estado del mismo, y si puede resolver la petición, resuelve aquí, y si no, hará un pedido de colaboración a otro objeto, y de esa forma va colaborando y van jugando los objetos entre sí. Déjenme ver qué están escribiendo. El micro, bien, entre ustedes, porque había un ruido, sí, yo había escuchado un poco de ruido. ¿Profe? Entonces, ¿qué otro concepto les agrego acá? Esta zona graficada así es lo que se llama la zona pública, que es accesible desde otros objetos. O sea, si envío un mensaje a este objeto es porque esto es lo que se llama la zona pública, ¿sí? Esta zona pública, que sería el comportamiento, tiene encapsulado y tiene control sobre sus datos, ¿sí? Esa parte sería la zona privada, que no es accesible desde otros objetos, ¿sí? Y de esta forma es entender un poquito lo que es el encapsulamiento. Bien, hasta ahí esto que les quería agregar, que tiene que ver con la concepción de cómo esos objetos en forma concreta se van a comunicar entre sí y van a llevar justamente a que esa colección de objetos colaboren entre sí y resuelven el comportamiento del sistema, ¿sí? En función de eso, que hayan comprendido esto, es que ahora vamos a ver cómo vamos a construir un diagrama de clases. Y prefiero hacer el corte ahora porque así vamos a empezar con lo que es un diagrama de clase y con la definición del mismo, así no me queda cortada el recreo después. ¿Qué hora tengo yo? Yo tengo a las 11:30, hacemos un descansito de 10 minutos, volvemos a 11:40 y continuamos con esta parte de la clase. ¿Sí? Hasta luego.
Bueno, vamos volviendo. Acomodo nuevamente la pantalla mía. Bueno, vamos a continuar. ¿Están por ahí? Vamos a grabar. Bien. Bueno, lo que vamos a empezar a ver ahora es qué es un diagrama de clases y toda la simbología que nos va a permitir construir el mismo, ¿sí? Con todo lo visto hasta ahora, dentro de lo que es UML, hay un diagrama que propone, que es el diagrama de clases, que lo que va a mostrar el mismo es un conjunto de clases, así como sus relaciones, ¿sí? Lo que es un diagrama de clases son uno de los diagramas más utilizados en todo el modelado de sistemas orientados a objetos. Y lo van a amar, lo van a odiar, lo vamos a aprender este año, lo van a seguir trabajando el año que viene, y actualmente en las materias de que yo doy de tesis, en habilitación profesional para analista y en el proyecto final para ingeniero, se construyen independiente del proceso de desarrollo utilizado, el diagrama de clases se sigue construyendo, así que es un diagrama que actualmente está muy vigente y es muy utilizado, ¿sí? Este diagrama se utiliza para modelar lo que se llama la vista de diseño estática. Después vamos a retomar este término. Existen distintas vistas dentro de lo que es la arquitectura de un sistema, luego lo veremos más adelante, y las vistas son de distintos nombres. Este diagrama de clase está dentro de la vista de diseño, y las vistas pueden ser estáticas o dinámicas. Un diagrama de clases hace una vista estática, ¿sí? Para que se ubiquen más o menos en qué les estoy refiriendo. Entonces este diagrama va a modelar la vista de diseño estática de un sistema o parte del mismo. ¿Por qué decimos parte del mismo? Porque a veces el diagrama de clases, en sistemas muy complejos y de mayor dimensión, vamos haciendo como vistas que se llaman parciales, ¿sí? Que va tomando por partes, porque si no sería muy complejo un diagrama donde estén todas integradas cuando la cantidad es mucha, ¿sí? Pero esta vista va a mostrar una descripción de los atributos y del comportamiento que tienen esas clases, ¿sí? Y no vamos a detallar los métodos para realizar esas operaciones, porque esta cuestión de estos métodos lo realizamos en otra especificación. Bien. Para completar un poquito más, el diagrama de clases es muy útil para ilustrar relaciones entre clases e interfaces. Nosotros en esta primera parte aquí vamos a modelar clases entre sí, pero se pueden modelar relaciones entre clases, hay distintos tipos de clases y también relaciones con interfaces, ¿sí? Entonces nosotros este año vamos a aprender con distintos tipos de relaciones, un diagrama de clases que se modela dentro de lo que se llama el dominio del problema. De esta forma vamos a usar, ¿se acuerdan recién? Les mostré 7 posibles relaciones que UML propone. Bueno, nosotros vamos a modelar relaciones entre clases, que son de generalización, de agregación, de asociación, de composición, para reflejar herencias, para reflejar uso también, con distintas conexiones. Bueno, nosotros vamos a quedarnos con estas primeras: generalización, agregación, asociación y composición, las que vamos a usar en un diagrama de clases, ¿sí? Para el tipo de clases que vamos a modelar. Y de alguna forma este diagrama muestra los bloques de construcción, recién vimos con UML los bloques de construcción de cualquier sistema orientado a objetos, porque utiliza elementos, utiliza relaciones y representa un diagrama, ¿sí? Bien. Concretamente, ¿qué es lo que vamos a tener que aprender y cómo se conforma una visualización, una construcción de un diagrama de clases? Es un diagrama el que vamos a aprender ahora, que va a estar dentro de lo que son clases del dominio del problema. Término, como les dije ya de la clase pasada y que les recordé al comienzo de clases, nuestro dominio del problema es la situación bajo estudio en la cual el sistema que vamos a desarrollar va a dar soporte, ¿sí?
Y dentro de lo que es UML, porque todo lo que vamos a ver ahora es con toda la notación estandarizada en su versión 2.0, cuando vamos a construir un diagrama de clases, vamos a encontrar y vamos a tener que definir clases con atributos y responsabilidades, y vamos a relacionar esas clases. Entonces vamos a definir relaciones. Esos tipos de relaciones podrán ser de alguno de estos 4 posibles tipos: asociación, agregación, composición y generalización. Cuando vayamos presentando esas relaciones, hay una serie de conceptos que van a ir acompañando, que es la navegabilidad, la multiplicidad y el rol. De a poquito lo vamos a ir viendo. Empecemos con la primera parte, a ver ahora. Nosotros cuando vamos a definir una clase, la simbología que propone UML es un recuadro que está conformado por 3 partes. En la parte superior, esta es la simbología de una clase, ¿no? En la parte superior va a llevar siempre el nombre de la clase, el nombre que nosotros hemos denominado para esa clase. Viene una sección intermedia acá, el medio sería donde van a estar los atributos. Y una sección final donde van a estar las responsabilidades. Y ahora vamos a ir trabajando un poquito cada una de estas partes y esas definiciones, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a empezar a dibujar una clase, recuerden el concepto de clase, que es una clase, un conjunto de objetos que tienen estructura común y comportamiento común. Cuando yo defino una clase es porque agrupe ese conjunto de objetos que tienen esa estructura y ese comportamiento que es común, ¿sí? Cuando yo identifico una clase, le voy a dar un nombre. El nombre tiene que ser representativo de lo que contiene y que lo distinga de las otras clases, ¿sí? Entonces, cada clase ha de tener un nombre que lo distinga de otras clases y que nomina lo que representa. Tenemos una notación para dar nombre a una clase. En general van a ir en singular, y la escritura de una clase van a ser una o más palabras, en donde la letra primera de cada palabra va en mayúscula y el resto de la palabra se escribe en minúscula, ¿sí? Va sin espacios, sin guiones y sin otra cosa agregada entre las letras, ¿sí? Ejemplos. Si tengo una clase que representa a los distintos clientes que van a hacer una compra, la clase es cliente. En singular, la primera letra de cada palabra con mayúscula, el resto con minúscula. Si tengo una lista de precios de los artículos que se venden en un negocio, va a ser lista de precios, sin espacios, sin guiones, y cada primera letra de cada palabra en mayúscula. De esta forma, si alguna vez no sé si hayan escuchado o no, también es una forma de escritura que se llama camel case, ¿sí? Que es como va levantando la primera letra como del camello, entonces de ahí que tiene una expresión de escritura de camel case. Y bueno, acá les dejé varios nombres, como para que vean: alumno, la primera sola, en mayúscula, cuando es una sola palabra, y cuando sean muchas palabras, primera letra en mayúscula siempre, ¿sí? Inscripción a examen, para que vayan viendo, sucursal banco, bueno, ahí tienen varias. Ok, eso sería el nombre de una clase. Si ubicamos el nombre dentro de la representación con UML, entonces siempre que ustedes van a identificar clases y empiezan a construir un diagrama de clases, hacen un recuadro. En la primera parte van a poner el nombre que han encontrado para nominar ese conjunto de objetos con estructura y comportamiento común. Y ahora ya seguimos con la sección de atributos y responsabilidades. Algunos detallitos para agregar a cómo encontrar clases. La idea es, cuando ustedes tengan, cómo ir a la práctica con esto, ¿no? Cuando ustedes tengan que ir encontrando clases, por ahora que van a tener enunciados, ¿sí? Pero en la realidad tendrán un análisis de ese negocio, tendrán una descripción de esos procesos, entonces uno tendrá que empezar a leer una especificación. Y dentro de esa especificación van a ustedes a aprender, que todavía no han hecho la práctica, pero el concepto lo tienen, van a ir especificando requerimientos. Y van a ir teniendo requerimientos funcionales y no funcionales. Para recordarles un poquito qué era eso, los requerimientos eran todas las características y servicios que un sistema debe considerar y va a cubrir todas las funciones y las restricciones de ese sistema, ¿sí? Entonces, si un sistema va a tener una serie de funciones que van a estar en un listado de requerimientos,
todas esas funciones necesitan de algo, una clase, que maneje la estructura común y el comportamiento común de lo que es necesario en ese sistema para poder cumplir con esos requerimientos. Para que se acuerden un poquito cómo los escribíamos en los requerimientos, si yo tengo un sistema de compra y venta, ¿sí? De venta de artículos, entonces cuando un cliente viene a realizar un pedido, esa situación que genera una transacción de una venta, genera un listado de requerimientos. ¿Y cómo se escribían los requerimientos? Como en los detallados, los funcionales, recuerden, había funcionales y no funcionales, y los funcionales en globales y detallados. Si nos vamos a la línea del detallado, por ejemplo, yo tenía uno que era registrar cliente. Y si yo tengo un requerimiento, registrar cliente, esa es una función del sistema. Para poder registrar cliente y para el modelado de las clases de un sistema, si yo digo que voy a manejar datos de cliente, esas propiedades de un cliente, ¿lo puedo ver como objeto? Sí. Yo voy a tener que mantener datos, voy a tener que llevar propiedades y valores para ese objeto, sí. Entonces, ¿y ese objeto va a tener comportamiento? Sí, porque yo esos datos de cliente los tengo que crear, los tengo que mantener y demás. De allí va haciendo esta conexión de lo que es el requerimiento, de el planteo de una propuesta de un sistema informático, a saber si voy a conformar una clase. Cuando yo tengo varios objetos que son clientes, que responden a una estructura común y un comportamiento común, estoy en la posibilidad de encontrar una clase. Y entonces le voy a dar un nombre, con una frase sustantiva, con un nombre concreto, y al comienzo ustedes tienen que como listar clases candidatas. Cuando van analizando algo, tirar clases candidatas, armar una lista. Ir viendo esa lista y empezar a ver cosas que son obvias, cosas que son descartables porque lo que primero identificaron no sirven, lo van sacando, ¿sí? Y algunas que son dudosas, necesitan una vuelta de análisis más a ver si puede ser una clase o no. Clases obvias, esto que les decía recién, el ejemplo de clientes. Y otras cosas que se les puede ir ocurriendo tendrán que ver si es válido o no en esa situación real de representación. Y de alguna forma van buscando categorías de abstracciones para ver si en ese dominio del problema tiene un rol, tiene una definición, tiene una utilidad y se define, ¿sí? De esa forma sirve también un poquito este diagrama como de flujo. Eso que van encontrando está dentro de los límites del sistema que nosotros proponemos. Si es no, directamente serían estas que vamos descartando. Si es sí, tienen un comportamiento identificable para nuestro dominio, o sea, algo de lo que se va a comportar me puede afectar, me sirve, lo identifico, siempre va haciendo. Si es no, se va descartando. Si es sí, continúa el análisis. Tiene una estructura identificable, o sea, yo le puedo establecer una serie de propiedades y tendrá valores. Si es sí, bueno, eso. Tiene relaciones con otros candidatos, con otras clases candidatas, es una cosa aislada, no es variable. Entonces, de esa forma yo voy pensando, voy encontrando y voy definiendo, ¿sí? Y de esta forma considero, si todo esto me va dando positivo, entiendo que es una clase del dominio. Y si por alguna situación de análisis veo que no me aporta, no me define algo de ese dominio, queda fuera y no es una clase. Bien. Cuando vayan encontrando clases para que sepan, un poquito la clase pasada algo les di, como una primera noción, y acá tienen un poquito más detallado, así que tampoco voy a leer cada uno, pero ustedes pueden encontrar cosas tangibles o intangibles, y si considera todo lo que recién vimos, y hace al dominio del problema, y resuelve, y encuentran que tiene propiedades y comportamiento, eso puede ser una clase, ¿sí? Hay cosas tangibles, como aspectos físicos, objetos físicos, hay lugares, transacciones, procesos, eventos, líneas, detalle o ítems de una transacción, documentos. Todo esto es candidato que yo puedo encontrar una clase en relación a cada uno de estos análisis, ¿sí? Personas, roles de las personas, contenedores de otras cosas, catálogos, otras organizaciones, otras áreas de la misma organización, reglas, políticas, manuales. O sea que si van viendo, les estoy dando un panorama de que todo es posible que puede ser una clase. Y cuándo lo va a hacer o no lo va a hacer,
depende del dominio del problema y de este análisis que ustedes tienen que encontrar si esa clase es un conjunto de objetos que tenga una estructura común con propiedades y valores de esas propiedades y un comportamiento común. De esa forma van a ir encontrando clases. Y también después las van a ir relacionando. No son cosas aisladas, sino que dentro de un sistema esas clases se van relacionando entre sí. Bien, este sería nuestro primer inicio. Dijimos que una clase se define, esta es la simbología de UML, al comienzo, en la parte superior, tiene un nombre. Hasta ahí sería esto, cómo las identifico y cómo las nombro y qué puedo considerar para esa identificación. Ahora vamos a ir viendo, cuando tengo que encontrar atributos, cuál es su definición, cuál es la notación y cómo se definen los mismos. Hasta ahora, ¿qué noción tienen ustedes de atributos? Ya hemos tenido una primera definición en la clase pasada, que los atributos son las propiedades de un objeto. Entonces ahora veamos y le demos en el contexto de clases a qué denominamos atributos. ¿Qué va a ser entonces un atributo? Es una característica o propiedad del elemento que se está modelando, significa de la clase que estamos acá nombrando, y que es compartida por todos los objetos, porque dijimos que una clase tiene objetos que tienen estructura común. Cuando hablamos de estructura común, estamos hablando de las propiedades o características del objeto. ¿Cómo se van a nombrar en una clase? Como atributos. ¿Cuál es la notación o la nomenclatura para escribir los mismos? El nombre del atributo también va a ir, cuando sea una o más palabras, la primera palabra, todo en minúscula, y de la segunda en adelante, primera letra mayúscula y el resto en minúscula. Sin espacios, sin guiones y sin otros símbolos extras. Entonces, eso es lo que tienen escrito acá. El nombre de un atributo se escribe la primera palabra, todo en minúscula, y las demás palabras que forman dicho nombre, va la primera letra en mayúscula y las demás letras en minúscula, sin espacios, ni guiones, ni otros símbolos. Ejemplos acá abajo, apellidos, si el atributo es único, todo minúscula. Si, por ejemplo, acá fecha de nacimiento, si tenemos más de una palabra, de la segunda en adelante, recién empiezan a usar primera letra mayúscula. ¿Sí? Bien, esa es la nomenclatura. Veámoslo ubicados en ejemplos concretos. Si seguimos con, vamos a tomar un ejemplo del sistema de gestión de pedido producto de librería. Viene un cliente, pide un cuaderno, una regla, una goma. ¿Sí? Entonces, estamos modelando algo sencillo. Yo tengo que ese sistema, tengo que desarrollar para ese negocio un sistema que haga la gestión de pedidos, ¿sí? Y como requerimientos voy a llevar información de los clientes, tengo que llevar información de los pedidos, de los artículos de librería o productos de librería, ¿sí? Entonces, de allí que yo voy encontrando clases, y a esas clases le voy definiendo propiedades, los atributos. Por ejemplo, un cliente en ese negocio, en esa venta de librería, ¿qué datos son necesarios? Y en función de los datos encuentro atributos. De un cliente llevo nombre y apellido, sí. Entonces empiezo a definir en la sección de la clase nombre y apellido, que son los atributos que yo estoy encontrando, que en este dominio del problema, para ese negocio sirve. Entonces, si se llevan el documento de una persona, número documento. Y voy teniendo en cuenta la notación de escritura. Si llevo la fecha de nacimiento, porque se lleva la edad del cliente, será fecha de nacimiento. Si llevo los datos de contacto, un teléfono celular, llevar ese atributo. Entonces, van encontrando clases con la consideración que les dije recién. Luego van encontrando atributos. ¿Cuáles atributos? Lo que en ese dominio del problema y con la información que ustedes tienen, que ya conocen ese negocio, van a ir viendo qué atributos son necesarios y precisos para definirle en la clase. De la misma forma, por ejemplo, el producto, si vendo producto de librería, de cada producto que llevamos, habrá que ver en ese dominio. Acá les comento, por ejemplo, todo producto tiene un código, entonces llevo código, tiene un nombre, tiene una descripción, supónganse el código de producto 101, siempre recuerden que acá en clase definimos los atributos, y si cada uno de estos tiene objetos que conforman en su interior, cada objeto tiene
esas propiedades y los valores concretos de esas propiedades. Entonces, el código del producto, el artículo 101. El nombre, el cuaderno Gloria. La descripción, cuaderno tamaño pequeño para, qué sé yo, lo que sea, precio de venta y esto. ¿Sí? De esa forma van definiendo los atributos propios en ese dominio en particular según lo que quieran modelar. Y si completamos un poquito, también tendría el pedido de venta. O sea, tengo un cliente que pide productos, entonces el pedido tendrá un número, tendrá una fecha, una hora, un estado del pedido, porque podría estar generado, después cobrado, podría ir en cuenta corriente, o puede ser que lo envíe a domicilio, entonces está distribuido, el estado del pedido, y un tipo de entrega, justamente si es a domicilio, mostrador y demás. Entonces, de esta forma vamos encontrando atributos a una clase. Encontrar atributos es todo un trabajo de análisis, ¿sí? Un trabajo de nuestro pensamiento para ir encontrando la definición de los mismos, ¿sí? ¿Cómo les sigue a ustedes o qué pauta les puedo dar para poder encontrar atributos? Ustedes leerán el enunciado o harán un análisis real de esa situación concreta y esto, vuelvo a decir, es parte de su análisis y su definición, el encontrar características o propiedades de la clase y de esa forma identificando atributos, ¿sí? Esto que les estoy contando es lo que se llama atributos propios de la clase. ¿Qué serían los atributos propios de la clase? Lo que vimos en el ejemplo recién. Cada uno de estos atributos son lo que se llaman atributos propios de la clase, que son atributos simples y que definen lo que es algún dato importante de esa clase. Bien, ¿hasta ahí estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Espero que sí. A ver, en el chat, ¿hay alguna cosa? No. Bueno. Ahora, vamos a tener que tener, además de estos atributos propios de la clase, otra consideración más, que significa considerar atributos que me van a permitir o que van a surgir a partir de la relación con otras clases. Ahora les voy a dar la definición y luego cuando veamos las relaciones entre clases es donde van a aparecer este otro tipo de atributos, ¿sí? Tenemos que considerar entonces, cuando yo empiezo a agregar, primero encuentro la clase, le defino atributos, los atributos propios, las características propias de esa clase. Luego voy a ir relacionando clases y a medida que relacione clases voy a tener que estar estableciendo atributos que permiten la relación entre esas clases. Siempre recuerden que como una clase es un conjunto de objetos, internamente esos objetos se van a conectar entre sí con el enlace, lo que vimos recién, y es lo que va a permitir que los objetos se comuniquen. Entonces, en un diagrama de clases yo represento la relación entre clases, que eso es la abstracción. Esa propiedad mental que tenemos que tener de pensar el sistema y hacer una abstracción y representarlo en una clase, ¿sí? Entonces, vamos a considerar los atributos que surgen en función de la relación entre clases. A esto los vamos a llamar atributos de referencia a otra clase, que son vínculos físicos entre objetos. Esos vínculos físicos es el enlace que les presenté al comienzo de clase de hoy, ¿sí? Bien, la forma en que vamos a escribir estos atributos de referencia a otra clase van a ser con esta notación. Nombre del atributo de referencia, como vimos recién, un nombre de atributo que tenga que tener la forma de, si es una sola palabra, toda en minúscula, y si una palabra, son más de una palabra, la segunda en adelante y la primera letra mayúscula. Le vamos a agregar dos puntos y después le vamos a agregar, y no va entre comillas, pero lo que tienen ahí entre comillas es para que entiendan, va a ir el nombre de la clase, el nombre de la clase con la cual se está relacionando. Por ahora se las planteo cómo se escribe, le doy un ejemplo. Cuando veamos relaciones, vamos a retomar esta definición y ahí las van a ver bien. Cuando digo el nombre de la clase es, yo tengo la clase cliente y tengo la clase pedido, será el nombre de la clase con la cual me estoy relacionando, ¿sí? Entonces, en la primera parte, antes de los dos puntos, va lo que se llama el nombre del atributo, tal cual lo que definimos ahora. Y después de los dos puntos va lo que se llama el tipo de atributo, que cuando es una clase, va a ir el nombre de la clase con la que nos estamos relacionando, ¿sí?
Por ahora, tomen ese primer concepto. Ya cuando veamos relaciones, lo retomo y se los muestro en un ejemplo concreto, con clases concretas. Bien. Hasta ahí estamos con lo que es, vimos el nombre de la clase y definir atributos. ¿Cómo se completa la definición de una clase en UML? Con la última sección que se la denomina responsabilidades. ¿Qué vamos a ubicar en esta sección? Las responsabilidades van a representar el comportamiento de la clase, ¿sí? Concretamente van a ser todas las operaciones, se le puede llamar operaciones, o responsabilidades propiamente, que también se van a denominar métodos de la clase. Ahora, en un inicio se le da una definición más bien conceptual que hablamos de responsabilidad. Conforme un diagrama de clase va avanzando y estamos en el análisis, en el diseño, a esas responsabilidades le vamos agregando una serie de especificación que se llama la asignatura de la operación y van siendo los métodos de la clase. A futuro, esos métodos de la clase es lo que nosotros vamos a llegar a programar en un lenguaje orientado a objetos. Por ahora no tienen que empezar en esa parte porque estamos en la creación de un diagrama de clase del dominio del problema, ¿sí? Bien, entonces, en responsabilidades tenemos también una nomenclatura, que la forma de escritura es igual que la de atributo. Si hay una sola palabra, va toda la palabra en minúscula. Si va más de una palabra, de la segunda en adelante, la primera letra de cada palabra en mayúscula, el resto en minúscula. Entonces vamos a poner, por ejemplo, toda clase como responsabilidad va a tener una responsabilidad de crear. Y sí, agréguenle estos paréntesis, por ahora es una formalidad. Más adelante, justo esto que les decía, que van a ser métodos de la clase, tiene otra especificación que no la vamos a ver por ahora. Otro ejemplo, mostrar datos. Si yo tengo que mostrar datos, justamente la segunda palabra, la notación, como la deben escribir, siempre va a primera letra en mayúscula. Y de esa forma es la notación, ¿sí? Ahora vamos a ver los ejemplos. Pero ¿qué es lo que quiero destacar acá? Una clase es un conjunto de objetos con estructura común son los atributos, y comportamiento común. El comportamiento común va en las responsabilidades. ¿Qué cosas vamos a poder nosotros escribir como responsabilidades? Acciones que un sistema informático pueda hacer. En la clase pasada, para entender la concepción de objetos y de clase, poníamos como comportamiento acciones que hacían esas personas, esos objetos, dentro de una realidad. Ahora que vamos a un diagrama de clases y que estamos modelando un conjunto de clases con estructura común y comportamiento común, estamos hablando de algo que un sistema informático, que un software pueda hacer. Entonces, como nombres de esas responsabilidades, solo puede ir acciones concretas de un sistema informático. Crear, modificar, registrar, actualizar, toda información, calcular, todo lo que pueda hacer un sistema informático. Bien. Si seguimos, miren, me quedó eso, me faltó el efecto que, esto que lo puse, pero vamos a poner entonces directamente. Estaba justamente completándoles acá, una clase tiene los atributos cliente que ya vimos, y si le agregamos una serie de responsabilidades, ¿cuáles? Las propias de la clase en función del comportamiento que deban tener en ese sistema. Yo los datos de un cliente los tengo que registrar la primera vez, a eso lo vamos a llamar crear. A los datos del cliente, tal vez en algún momento yo tenga que mostrar quién es el cliente, entonces pondré mostrar datos. Si en algún momento el cliente cambia su celular, me cambia el número de teléfono, tendré otra acción, modificar teléfono. Si van leyendo, son todas acciones posibles que un sistema informático pueda hacer. Y estos son el comportamiento que la clase hace sobre sus atributos, o podría llegar a ser sobre objetos de otra clase, ¿sí? Entonces, acá arriba el nombre de la clase, acá van los atributos propiedades, esto es lo que vimos antes, está formado por un conjunto de objetos, y los datos siempre están encapsulados, están ocultos, ¿sí? Estamos relacionando los conceptos que vimos en la clase pasada. Y todas las responsabilidades
u operaciones, que sería el comportamiento que es visible, ¿sí? Todo esto estaba en la zona pública, es lo visible al resto de los objetos. Bien. Si agregamos, o sea, ¿qué vimos hasta ahora? Dentro de ese sistema de gestión de pedido, producto, librería, vimos una clase cliente, la clase producto y la de pedido. Estoy manteniendo los mismos atributos que les mostré antes, y lo que les estoy agregando son distintos comportamientos, o serían distintas responsabilidades propias de esa clase. Ahí está el concepto de encapsulamiento SOL, exacto. Ahí, justo recién se los comenté, acá tendrían el concepto de encapsulamiento. Bien, en producto, por ejemplo, si van viendo, crear, siempre que tengan una clase, van a tener esa responsabilidad crear, porque eso que les conté la otra vez, hay al menos un comportamiento, una operación, que es el constructor de la clase, la creación con los valores iniciales que empieza y se inicializa un objeto. Eso es el crear, ¿sí? Y después, acá que podemos tener, mostrar producto, que serían los datos del producto. El stock puede subir y va, o sea, cuando yo voy vendiendo, va disminuyendo. Cuando voy comprando y, como quien dice, volviendo a actualizar el stock, porque vuelvo a comprar mercadería, yo puedo tener aumentar stock, disminuir stock. El precio va cambiando, más ahora, todos los días cambia algo, actualizar precio. Entonces, van a tener que ir encontrando las responsabilidades de la clase conforme a los atributos que tiene, que eso es lo que va a definir un poco el comportamiento. Por ahora, solo estamos agregando responsabilidades propias de la clase que trabaja sobre sus mismos atributos, ¿sí? Ya vamos a agregar cuando es en relación a otros. Y si completamos otra clase más, que es la de pedido de venta, porque estamos en un sistema de gestión de pedido, tengo un cliente que hace pedido de productos, ese pedido de venta va a tener, ya teníamos los atributos acá, de lo que les mostré antes, le agregué un poco más de fecha de entrega, fecha de cancelación, algunos atributitos más, y podría tener como responsabilidades, bueno, el crear, la primera vez que se genera el pedido, mostrar el pedido, los datos del mismo, registrar la entrega, porque puede ser que la entrega es en forma posterior, o cancelar pedido, porque puede ser que directamente el cliente habla y se cancela, entonces no se hace ninguna entrega. Entonces, si van viendo, las responsabilidades dependerá de cada clase y en función de los atributos que tiene y el comportamiento que la misma debe tener, ¿sí? Si van pensando, siempre no me pierdan el foco. La clase es un conjunto de objetos con estructura común y comportamiento común. Quiere decir que acá va a haber un objeto cliente es 1, que es Juancito Pérez con estos datos. Un objeto 2, que va a ser José Díaz con estos datos. Un objeto 3, que va a ser Sol Vega con estos datos, ¿sí? Y, por ejemplo, productos, acá tendremos un producto 101 que va a ser cuaderno en espiral. Un producto 102 que va a ser lapicera Bic negra. Un producto 103 que va a ser, se me acaban los ejemplos, un carpeta, bibliorato. Y en pedido de venta va a ser el pedido 101 hecho el 11 de mayo a las 10 horas, está generado y no tiene entrega ni cancelación. Ese es un objeto. Siempre piensen cuando encuentren clases para saber si están identificando bien el conjunto de objetos que lo conforman. Esos atributos que definen los valores que puede tener. Entonces de esa forma van visualizando en su estructura mental qué es la clase y el conjunto de objetos que comprenden. Una vez que los van identificando, van empezando a escribir responsabilidades. ¿Cuáles serían las operaciones que esta clase puede tener sobre sus objetos? Y de esa forma van definiéndola, ¿sí? Bien. Otra que me quedó mal, mira, viene el efecto y cayó después. ¿Qué les puedo agregar como pautas para encontrar responsabilidades de clases? Las responsabilidades de clases incluyen como dos conceptos que les puede servir. Las acciones que puede ejecutar un objeto y el conocimiento que mantiene un objeto, ¿sí?
este grupo estaría en las responsabilidades. Hacer son las acciones que puede ejecutar un objeto. Esto que fuimos definiendo es lo que puede hacer el objeto. Y a la vez vamos a tener también que considerar el conocimiento que mantiene un objeto, que están relacionadas con las responsabilidades conocer, ¿sí? Veamos las del hacer un poquito a qué se refieren. Estas responsabilidades es hacer algo en el mismo objeto. Por ejemplo, esto de actualizar un teléfono, cuando vimos recién, es algo que hace una operación o una responsabilidad sobre atributos de su misma clase. Iniciar una acción en otros objetos significa que, cuando vimos antes, la clase se va a relacionar con otra clase. Significa que un objeto de esa clase necesita hacer una petición para objetos de otra clase. Entonces, eso es iniciar una acción en otros objetos y coordinar y controlar actividades en otros objetos. ¿Qué va haciendo esto? Si yo hago esta petición, se lo hago a un objeto, ese objeto verá si tiene la posibilidad de responder y si no, se va a comunicar con otro objeto y de esa forma van colaborando. Esta colaboración es la que me va a permitir encontrar responsabilidades en las clases, ¿sí? Pero si van viendo, defino responsabilidad en la clase, pero el análisis tienen que analizar las acciones que hace el objeto en sí mismo y en relación a otros objetos. Eso les va a dar la pauta para encontrar responsabilidades de la clase. Y el conocimiento que mantiene un objeto está en relación a las responsabilidades conocer, ¿sí? Conocer los datos privados encapsulados, justamente, llega una petición, puede hacer algo sobre el mismo objeto porque ese objeto conoce los datos que contiene, ¿sí? Y esos están encapsulados. Otro objeto de otra clase no conoce esos datos. Por otro lado, conocer los objetos relacionados, justamente. Si yo tengo un cliente y un pedido, entonces el cliente tiene los datos personales y en relación a él tiene los pedidos de productos de librería que tiene. Entonces, también tiene que conocer los objetos relacionados. Y por otro lado, conocer las cosas que puede derivar o calcular. Esto que les digo que es lo que va a conformar la colaboración entre objetos. Si tiene información propia, puede hacer una operación y la puede resolver con sus datos encapsulados, todo ok. Si no, empieza a derivar, empieza a delegar, le pide a otro que le resuelva porque él no tiene el conocimiento, que serían los datos o las propiedades para poder resolver esa petición o esa responsabilidad. Bien. Vamos a completar un poquito más, mientras vamos viendo responsabilidades, y déjenme ver, sí, más o menos hasta dónde vamos a llegar en la clase de hoy. Para identificar responsabilidades, esto que les dije recién, el comportamiento de las distintas actividades, métodos, operaciones de la clase. Relacionados con el hacer y el conocer, entonces ustedes van a tener que hacer preguntas de ¿qué conozco y qué hago? ¿Sí? Parados desde la clase y los objetos de esa clase, de esa forma hacen ustedes el análisis. Para poder interactuar en este sistema, ¿qué hago y qué conozco? ¿Sí? Vamos a agregarle otro par de consideraciones. Toda clase debe tener al menos 2 responsabilidades. Siempre que encuentren una clase, le dan un nombre, definen atributos, los propios de la clase y los en relación de referencia a otra clase, eso ya vamos a ver cómo surge. Cuando van a pensar las responsabilidades, al menos de base, siempre, si esa clase existe en ese dominio del problema, tiene 2 responsabilidades que deben estar siempre. Una que es el crear y otra que es el mostrar datos. ¿Qué significa? Todo objeto que exista como parte de esa clase, al menos para que pueda empezar a existir, debe ser creado. Entonces, eso significa el crear. Entonces, siempre que tengan una clase, tiene nombre, tiene atributos, tiene la responsabilidad de crear. Y por otro lado, los datos no se crean y quedan ocultos siempre. Alguna forma hay de poderlo visualizar. Entonces, siempre que un dato esté creado, se debe poder mostrar. Esos son 2 que no los tienen que pensar porque siempre tienen que estar con toda clase que exista dentro de lo que estamos modelando ahora, del dominio del problema, de las clases que tenemos que construir para este diagrama de clases. ¿Sí? Luego de esas 2, del crear y del mostrar datos, o pueden ser mostrar datos cliente, mostrar datos pedido, pero que haya un crear y un mostrar datos de algo,
van a tener que pensar las otras responsabilidades. Las otras, ¿cómo se encuentran? Por un lado, cuando agreguemos las clases con las relaciones, ahí va a surgir otro tipo de responsabilidad, que también se les presentó ahora, como les presenté el atributo de referencia, y cuando veamos relaciones, vuelvo a mostrarles el ejemplo. Las responsabilidades en relación a otras clases, dice, yo tengo una clase A y voy a tener una clase B, y las voy a relacionar con algún tipo de relación, que eso es lo que vamos a aprender en próximas clases. Cuando yo tengo eso gráficamente, que las relaciono, a nivel de escritura, yo tengo que crear una responsabilidad que me esté mostrando que esa clase A se relaciona con una clase B, ¿sí? Entonces, siempre que haya dos clases relacionadas con un tipo de relación, que ya les voy a mostrar cuáles son, nosotros vamos a agregar una responsabilidad que diga conocer, eso, lo que estamos queriendo decir, por ejemplo, conocer cliente, conocer pedido, conocer reserva, o conocer también la otra palabra que podemos hacer es mostrar. Mostrar reserva, mostrar pedido, mostrar cliente, ¿sí? Entonces, repasando un poquito esto, cuando vayan encontrando, tengan que identificar responsabilidades. Por un lado, el concepto del qué conozco, qué hago. El qué conozco, qué hago, trabaja este concepto del hacer, es el que hago, qué conozco, el conocer. Además de eso, que va a ser con el disparador, siempre que crean una clase, pongan al menos dos responsabilidades de base, el crear y el mostrar datos. Luego, a medida que van relacionando las clases entre sí con un tipo de relación, que ya vamos a conocer más luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando otra responsabilidad que establece esa relación, usando alguna de las dos palabras siguientes. Conocer, y ahí va el nombre de la clase que están hablando, o mostrar, y ahí va esa situación que están ustedes indicando en la relación, ¿sí? Eso de la construcción que van haciendo, cómo van encontrando. Y en el caso del qué conozco, qué hago, van a encontrar toda otra responsabilidad u operación propia de la clase que le permita encontrar y definir cuál es el comportamiento que ejecuta. A ver, ahí los leo. En programación, esa función de crear sería la constructora. Claro, es el constructor. Es el new, el constructor, tal cual. Eso es. Bien. Además, las operaciones para que los objetos colaboren entre sí, que esto también ahora queda planteado que vimos antes. Hay un objeto A, un objeto B, un enlace. Mandan peticiones. En esas peticiones están colaborando entre sí. Bueno, esas peticiones o esos mensajes, cuando representen una clase, van a ser responsabilidades de la clase, ¿sí? Entonces, de esa forma van encontrándose. ¿Qué estoy haciendo hoy? Les estoy dando la definición y todo el panorama. No se me pongan ansiosos, conforme avanzamos vamos a tener que ver los tipos de relaciones, y una vez que veamos las relaciones, vamos a ir retomando algunos de estos últimos puntos y lo vamos a ver concretamente. Por ahora, vayan aprendiendo todo lo necesario para cuando tengan que buscar responsabilidades, cuál es el mapa completo de todo lo que tienen que considerar, ¿sí? Bien. Supónganse, en la clase clientes, considerando esto, entonces, el crear va a estar, el mostrar datos o mostrar datos de cliente va a estar, ahí estaríamos completando esto, ¿sí? Cuando una clase cliente de la persona, ¿no? Los clientes que hacen las compras de productos de librería, realiza un pedido, se va a relacionar con objetos de la clase pedido, pedido de venta. Entonces habrá un mostrar pedidos pendientes, porque yo tengo que ir conociendo ese cliente qué pedidos hizo, ¿sí? Si yo, dentro de los datos que llevo, esto es el que conozco, ¿qué hago? Habrá que ver en el dominio del problema qué otras responsabilidades son útiles allí. Si yo de un cliente llevo la fecha de nacimiento, ¿para qué la llevo? Porque en estos productos de librería yo el día de cumpleaños quiero mandarle un mensaje. O cuando hay una promo, quiero saber qué edad tiene como para enviarles productos en promoción según el rango de la edad que tenga, ¿sí? Entonces, puede llegar a servir, por eso digo, ahí tienen que pensar en el dominio en particular y si sirve o no sirve esa responsabilidad.
Entonces podría estar calcular edad. De la misma forma, si yo tengo los datos de un cliente, a mí me interesa tenerlo actualizado, porque ese teléfono yo le mando promociones por mensaje o yo lo comunico para hacer una entrega, el modificar teléfono es otra responsabilidad importante porque yo quiero mantener actualizados los datos del cliente. Ese sería un poco este trabajo en el pensamiento y este trabajo en la identificación de responsabilidades de una clase. Bien. ¿Cómo seguiría esto? Y es acá donde hoy voy a hacer el corte, pues no me va a quedar a la mitad. Avanzo un par de diapositivas y ahí voy a hacer el corte. Dijimos que un diagrama de clases es un conjunto de clases y las relaciones entre esas clases, ¿sí? Para poder construir un diagrama de clases tenemos dos grupos de elementos, las clases propiamente y las relaciones. Hasta recién vimos todo lo que es clases con sus atributos y responsabilidades y toda esta primera concepción en esta definición. ¿Qué es lo que sigue? Que continuaremos en próxima clase. Vamos a tener que ver también las relaciones entre clases. Las 4 posibles relaciones que nosotros podemos modelar y que hacen a un diagrama de clases del dominio del problema es asociación, agregación, composición y generalización. Como todo esto lleva toda una definición un poquito más completa, es que hoy por eso voy a ir terminando la clase, porque ya vamos a continuar en la clase que viene. Y vamos a tener lo que es navegabilidad, multiplicidad y rol como unos conceptos que acompañan a varias de estas relaciones. Para que sepan, y acá entonces dejo las relaciones que vamos a considerar para construir un diagrama de clases, van a ser la de asociación, que se representa como una flecha con una punta. Siempre en los extremos de cada una de estas relaciones vamos a tener clases y vamos a tener una serie de definiciones. La de generalización, también denominada especialización y que aplica herencia, tiene esta forma, es una punta de flecha en blanco y cerrada. Y lo que es composición y agregación, que va a tener una consideración de la relación del tipo todo-parte, tiene un rombo en el extremo, y según sea un tipo o la otra, por composición es el rombo relleno, con el extremo de la punta de flecha, y la de agregación, es el rombo en blanco, con la punta de flecha. Y un poquito para ir terminando, de estas 3 últimas, cuando vimos los elementos esenciales de la fundamentación de objetos en un modelo orientado a objetos, estaba la jerarquía, que es la cuarta, abstracción, todo lo que hemos visto hasta ahora y para poder modelar clases es abstracción, encapsulamiento, estuvimos repasando un poquito ahora el encapsulamiento, entendiéndolo un poquito más, modularidad, por ahora no lo estamos viendo porque es la agrupación en paquetes, pero todavía no estamos manejando cantidad de clases, y jerarquía. Jerarquía que justamente es una clasificación o ordenación de elementos. Y la jerarquía podría ser de clases y de partes, o de partes. Cuando la jerarquía sea de clases, es el concepto este de herencia, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. Y cuando la jerarquía sea de partes, pueden surgir la relación de composición y de agregación, y entonces ahí lo vamos a ver también, qué consideraciones tiene, cuáles son las justificaciones y qué define cada uno de estos. Bien, hasta ahí la clase de hoy, porque acá, sí, acá ya largamos con todo, esto ya, próximamente en las mejores salas, la semana que viene, veremos cada una de estas relaciones. Bien, chicos, hasta acá la clase de hoy. Estamos trabajando en diagrama de clases dentro de uno de los diagramas de UML, hemos quedado en la primera parte, continuaremos en la clase que viene, empezando a desarrollar las posibles relaciones y avanzaremos en lo demás. De lo que es la clase de hoy, de mi parte está listo, me quedan unos momentos para que tenga dudas, suerte para el parcial del viernes, suerte, éxito, lucidez, práctica, todo junto, así les va muy bien. Que estén bien, yo como siempre entre hoy y mañana les subo todo este material, pero sé que van a estar concentrados en llegar a la instancia del primer parcial práctico. Así que suerte, si alguno tiene una duda, lo mismo me queda un ratito más, no hay ningún problema. Si no, ya están liberados, nos vemos la clase que viene.
Chao, chao, suerte. Nos A vemos, todos los que van profe. saludando por el chat. Buena Chao, semana. que estén bien. Chao, chao. Cuídese. Nos vemos. Gracias. Suerte a todos para la semana, para el viernes. Bien. Chao, chao, a todos los que siguen saludando. Chao.